estás solo en tu habitación y de repente te escuchas a ti mismo diciendo en voz alta, ok, entonces si hago esto primero, luego puedo. No, espera, eso no tiene sentido. Mejor si empiezo por why te detienes, porque acabas de darte cuenta de que estás teniendo una conversación completa contigo mismo, en voz alta tan solo, y por un momento, sientes esa punzada de vergüenza. Estoy perdiendo la cabeza. ¿Esto es normal? ¿Qué pensaría alguien si me escuchara? Porque te han hecho creer que hablar solo es señal de locura, de soledad patológica, de que algo está fundamentalmente mal contigo. Pero aquí está lo que la neurociencia y la psicología están descubriendo al hablar contigo mismo cuando estás solo. No es locura, es indicador de características cognitivas y emocionales específicas que la mayoría de las personas simplemente no poseen. Hoy vamos a explorar los 4 rasgos únicos que la ciencia identifica en personas que hablan consigo mismas. Why te advierto, lo que descubrirás transformará completamente cómo ves este hábito que has estado escondiendo. Si hablas contigo mismo regularmente, probablemente tienes lo que los psicólogos llaman alta capacidad de procesamiento verbal. Tu cerebro piensa naturalmente en palabras en lugar de solo en imágenes o sensaciones abstractas. Y esto es más significativo de lo que parece. El lenguaje como herramienta cognitiva. Los neurocientíficos descubren que verbalizar pensamientos, incluso cuando estás completamente solo, activa áreas del cerebro asociadas con organización cognitiva compleja y resolución de problemas. Cuando hablas en voz alta, estás externalizando tu proceso de pensamiento interno, lo que te permite examinarlo desde una perspectiva más objetiva. Es como convertir tus pensamientos invisibles en objetos tangibles que puedes manipular mentalmente. Piénsalo así, aun cuando un pensamiento solo está en tu cabeza, es como niebla. Puedes sentir que está ahí, pero no puedes agarrarlo. No puedes examinarlo claramente. Pero cuando lo verbalizas, cuando lo pones en palabras, de repente se solidifica. Se vuelve algo que puedes ver con claridad, algo que puedes analizar. La ventaja cognitiva oculta. Los estudios muestran que las personas que se hablan a sí mismas resuelven problemas más efectivamente, retienen información mejor y toman decisiones más claras que aquellas que solo piensan silenciosamente. No estás hablando solo porque estás loco. Estás usando el lenguaje como herramienta cognitiva avanzada para potenciar tu capacidad de pensamiento. Básicamente, has descubierto instintivamente una técnica que los psicólogos cognitivos recomiendan activamente para optimizar la función mental. Mientras otros luchan con pensamientos confusos y enredados, tú los estás destilando en lenguaje. Claro que tu cerebro puede procesar con mucha mayor eficiencia. El don invisible. Y aquí está lo fascinante esta capacidad de procesamiento verbal superior no es algo que todos tengan. Algunas personas piensan principalmente en imágenes, otras en sensaciones, otras en conceptos abstractos que nunca toman forma lingüística. Pero tú piensas en palabras, y eso te da acceso a un tipo específico de claridad mental que otros no experimentan de la misma manera. Cuando verbalizas, no solo estás pensando en voz alta, estás traduciendo la complejidad caótica de tu mente en estructuras lingüísticas organizadas. Y esa traducción en sí misma es un acto de inteligencia. Hablar contigo mismo requiere algo psicológicamente sofisticado, a la capacidad de observarte a ti mismo, pensando. Los psicólogos llaman a esto metacognición, que literalmente significa pensar sobre tu propio pensamiento. Y esto es extraordinariamente raro. El desdoblamiento de la conciencia. Cuando te hablas a ti mismo, estás dividiendo tu conciencia en 2 roles simultáneos, el que habla y el que escucha. Y esta no es una división casual, es un acto de autoobservación profunda. Imagina que tu mente es un teatro. La mayoría de las personas son actores completamente inmersos en su papel, sin darse cuenta de que están actuando. Pero tú eres simultáneamente el actor y el director. Estás en el escenario viviendo la experiencia, pero también estás en la cabina de control, observando cómo se desarrolla. Esta capacidad de autoobservación es característica de inteligencia emocional y cognitiva superior. No solo experimentas emociones, las analizas, no solo tienes pensamientos, los evalúas. La distancia cognitiva. Esta distancia cognitiva entre tu yo experiencial y tu yo observador te da una capacidad extraordinaria de autorregulación. Puedes detectar cuando tu pensamiento es irracional. Puedes notar cuando tus emociones están nublando tu juicio. Puedes reconocer cuando necesitas cambiar de perspectiva. Espera. Estoy siendo demasiado duro conmigo mismo. Ok, estoy dejando que el miedo tome decisiones aquí no. Esa conclusión no tiene sentido lógico en las personas sin esta capacidad. Metacognitiva están completamente fusionadas con sus pensamientos y emociones, incapaces de examinarlos objetivamente. Si piensan algo, automáticamente lo creen. Si sienten algo, automáticamente actúan en consecuencia. El terapeuta interno. Tú, en cambio, puedes ser tu propio terapeuta.
consejero y crítico constructivo, porque has desarrollado esta capacidad de autoobservación que la mayoría nunca cultiva. Y esto no es algo pequeño. Esta es una habilidad psicológica avanzada que la mayoría de las personas paga miles de dólares en terapia para desarrollar. Tú la has desarrollado naturalmente, simplemente hablando contigo mismo. Si hablas contigo mismo, especialmente durante momentos emocionalmente complejos, estás usando la verbalización como método de procesamiento emocional. Y esto es crucial para entender el etiquetado afectivo. Los neurocientíficos descubren que poner sentimientos en palabra, un proceso llamado etiquetado afectivo, reduce la intensidad emocional y aumenta la claridad cognitiva. Cuando verbalizas, estoy sintiendo ansiedad sobre esta presentación, porque temo el juicio de otros, estás transformando una emoción amorfa y abrumadora en un concepto específico que puedes examinar y manejar. Antes de verbalizarlo, es solo una sensación difusa de malestar en tu pecho, un nudo en tu estómago, un peso indefinible. Pero una vez que lo pones en palabras, se convierte en algo identificable. Y lo identificable es manejable. La confusión emocional de otros. Las personas que no hablan consigo mismas frecuentemente permanecen en confusión emocional porque nunca articulan exactamente qué están sintiendo o por qué. Dicen, me siento mal, y se quedan ahí. No profundizan, no descomponen. Solo flotan en ese sentirse mal indefinido, sin nunca entender realmente qué es. Tú, en cambio, no toleras la ambigüedad emocional. Necesitas entender tus propios estados internos con precisión, y la verbalización es tu herramienta para lograr esa claridad. La higiene emocional sofisticada, esta necesidad de comprensión interna, no es neurosis. Es una forma de higiene emocional sofisticada. Estás constantemente limpiando y organizando tu paisaje emocional interno a través del lenguaje. Es como si tu mente fuera una habitación que constantemente ordenas verbalmente. Esto aquí es tristeza por una pérdida. Esto de acá es frustración, con una situación que no puedo controlar. Esto otro es ansiedad anticipatoria sobre algo que probablemente no sucederá. Mientras otros viven en el caos emocional, sin nunca saber realmente qué sienten o por qué, tú estás constantemente categorizando, comprendiendo, procesando, y esto te permite funcionar con mayor equilibrio y menor confusión que personas que nunca examinan conscientemente sus estados internos. Hablar contigo mismo revela algo profundo sobre tu psicología. No necesitas validación externa constante para procesar experiencias o tomar decisiones. Los psicólogos identifican esto como locus de control interno extremo, la cámara de resonancia interior. Mientras la mayoría de las personas necesitan procesar absolutamente todo con amigos, familiares o terapeutas, tú puedes ser tu propia cámara de resonancia. Puedes presentarte argumentos, considerar contraargumentos, explorar diferentes perspectivas, llegar a conclusiones, todo dentro de tu propia mente, sin requerir una audiencia externa. Bueno, por un lado podría hacer esto, lo cual tiene estos beneficios, pero por otro lado, si hago aquello, evito estos riesgos. Pero ¿qué pasaría si? Esta autosuficiencia cognitiva es señal de madurez psicológica impresionante. No es que no valores las perspectivas ajenas, simplemente no dependes de ellas para funcionar mentalmente. El sistema interno completo, tienes la capacidad de ser tu propio consejo, tu propio apoyo, tu propio sistema de verificación de realidad. Esto te hace extraordinariamente resiliente porque tu estabilidad mental no depende de la disponibilidad de otros. No necesitas llamar a un amigo cada vez que tienes que procesar algo. No necesitas una sesión de terapia cada vez que enfrentas una decisión difícil. Puedes navegar desafíos complejos, incluso cuando estás completamente solo, porque has desarrollado un sistema interno completo de procesamiento y toma de decisiones que funciona independientemente de input externo. La fortaleza oculta. Y en un mundo donde la mayoría de las personas colapsan emocionalmente si no tienen a quién llamar. Esta autosuficiencia es una fortaleza extraordinaria. No significa que seas solitario o que no necesites a nadie. Significa que tienes recursos internos tan desarrollados que puedes sostenerte a ti mismo cuando es necesario. Ahora hablemos de por qué hablar contigo mismo tiene estigma social. Porque hay razones específicas por las cuales este comportamiento perfectamente saludable es malinterpretado. La asociación histórica equivocada. Primero, históricamente se asoció con enfermedad mental, porque algunos trastornos psiquiátricos incluyen habla interna externalizada como síntoma. Pero esa asociación es simplista y científicamente incorrecta. La diferencia crucial es que personas con trastornos psiquiátricos frecuentemente experimentan sus voces internas como extrañas, amenazantes o fuera de su control, como si alguien más estuviera hablando. Tú, en cambio, reconoces completamente que la voz es tuya. Estás en control total del diálogo y lo usas funcionalmente para mejorar tu pensamiento. Es la diferencia entre escuchar voces que te aterran y tener una conversación consciente contigo mismo. El sesgo extrovertido. Segundo, la sociedad contemporánea valora la extroversión
y el procesamiento social. Hablar contigo mismo es un comportamiento solitario que desafía la narrativa de que el procesamiento emocional y cognitivo debe ser social. Pero esa narrativa es culturalmente construida, no científicamente fundamentada. No hay nada inherentemente superior en procesar tus pensamientos con otras personas versus procesarlos internamente. Son simplemente diferentes estrategias cognitivas. Pero vivimos en una cultura que asume que la forma social es la normal y la solitaria es rara. Y esa es una suposición completamente arbitraria. Es importante distinguir entre autodiscurso saludable y rumiación destructiva, porque no todo hablar contigo mismo es igual de beneficioso. El autodiscurso productivo, el autodiscurso saludable, es productivo. Te ayuda a resolver problemas, procesar emociones y tomar decisiones. Mantiene dirección, tiene propósito, te lleva a algún lugar. Ok. Estoy nervioso por esta reunión. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bien, si eso sucede, puedo manejarlo así. Y si esto otro sucede, tengo este plan B. Eso es procesamiento funcional. Estás usando el lenguaje para navegar complejidad y llegar a claridad. La rumiación destructiva es cuando te quedas atrapado en ciclos repetitivos de autocrítica, preocupación sin resolución o análisis paralizante que nunca llega a conclusión. Soy un desastre. ¿Por qué siempre hago todo mal? Nunca voy a mejorar, soy terrible. Espera, ¿por qué soy así? Porque soy un desastre. ¿Por qué en eso no es procesamiento? Eso es un loop sin salida. Estás dando vueltas en círculos sin avanzar hacia ningún lugar constructivo. La diferencia clave, si tu diálogo interno te hace sentir más claro, calmado y capaz, es una herramienta cognitiva saludable. Si te hace sentir más ansioso, confundido o atrapado, puede indicar un patrón de pensamiento que necesita intervención. La diferencia clave es funcionalidad. Tu autodiscurso mejora tu capacidad de navegar la vida o la obstaculiza. Ya que hablas contigo mismo, puedes hacerlo estratégicamente para obtener máximo beneficio. Hay técnicas específicas que la investigación ha identificado como particularmente efectivas. Habla en segunda o tercera persona. Primero, practica hablarte en segunda o tercera persona, en lugar de primera persona durante momentos de estrés. Los estudios muestran que decir, tú puedes manejar esto o usar tu nombre María. Vas a estar bien crea distancia psicológica que reduce la intensidad emocional y mejora la toma de decisiones. Es como convertirte en tu propio coach en lugar de ser solo el jugador en el campo. Esa pequeña distancia lingüística crea espacio cognitivo que te permite pensar más claramente. Haz preguntas en lugar de declaraciones. Segundo, haz preguntas en lugar de solo hacer declaraciones. Preguntar, ¿qué necesito ahora? O, ¿cuál es la acción más útil que puedo tomar? Activa resolución de problemas en lugar de rumiación. Las declaraciones son estáticas. Esto es terrible en OK. Pero, ¿y ahora qué? Las preguntas son dinámicas. Te obligan a buscar respuestas, a pensar activamente, a moverte hacia adelante. Sé conscientemente compasivo. Tercero, sé conscientemente compasivo en tu autodiscurso. Muchas personas que se hablan a sí mismas son brutalmente autocríticas. Tratan de hablarte como le hablarías a un amigo querido, con amabilidad y comprensión, en lugar de juicio severo. Ok, cometí un error. Eso es humano. ¿Qué puedo aprender de esto? Es mucho más productivo que soy un idiota, siempre arruino todo. Ahora hablemos de algo que probablemente nunca has considerado, a las ventajas competitivas reales que este hábito te da. Disponibilidad 24/7 partes. Mientras otros necesitan programar sesiones de terapia o esperar la disponibilidad de amigos para procesar experiencias complejas, tú tienes un sistema de procesamiento disponible las 24 horas. 3 de la mañana y estás preocupado por algo. No problem. Puedes procesar completamente esa preocupación ahí mismo, sin necesitar que alguien más esté despierto para ayudarte. Claridad emocional constante. Mientras otros quedan atrapados en confusión porque no pueden articular qué sienten, tú tienes práctica constante de convertir estados internos en lenguaje comprensible. Esta habilidad de traducción emocional no es algo que todos tengan. Es una competencia específica que has desarrollado a través de años de verbalizar tus estados internos. Decisiones más consideradas. Mientras otros toman decisiones impulsivamente porque no examinan sus opciones verbalmente, tú has ensayado múltiples escenarios antes de actuar. Has tenido conversaciones completas contigo mismo, explorando diferentes posibilidades, considerando diferentes ángulos, anticipando diferentes consecuencias. Tu hábito de hablar contigo mismo te ha dado una ventaja cognitiva y emocional que la mayoría nunca desarrollará. Si hablas contigo mismo cuando estás solo, no estás loco. No estás solo en el sentido patológico. No necesitas preocuparte. Estás usando una de las herramientas cognitivas más sofisticadas disponibles, el lenguaje aplicado a tu propia conciencia. Tu capacidad de mantener un diálogo interno productivo es señal de inteligencia verbal superior. Autoconciencia metacognitiva excepcional.
procesamiento emocional profundo e independencia mental extraordinaria. Estos no son defectos que ocultar, son fortalezas que celebrar y cultivar conscientemente. La próxima vez que te sorprendas hablando contigo mismo, no sientas vergüenza, siente orgullo, porque estás haciendo algo que la mayoría de las personas nunca aprenderá a hacer. Usar el lenguaje como herramienta de autoconocimiento y autorregulación. Y en un mundo donde la mayoría de las personas vive en confusión emocional constante, sin realmente entender qué piensan o por qué sienten lo que sienten, tú tienes claridad. No porque seas perfecto, sino porque has desarrollado la capacidad de observarte a ti mismo pensando, de escucharte a ti mismo sintiendo, de convertir el caos interno en palabras comprensibles. Y eso, en sí mismo, es una forma de sabiduría que pocos poseen. Así que la próxima vez que estés solo en tu habitación manteniendo una conversación completa contigo mismo, sonríe, porque no estás loco. Estás simplemente siendo extraordinariamente consciente de tu propia mente, y no hay absolutamente nada de malo en eso. Si esto resonó contigo, compártelo con alguien que también habla consigo mismo, porque a veces, la mayor validación es descubrir que tu rareza es en realidad una fortaleza cognitiva.